Hola amigos, ¿cómo están? Un verdadero gusto darle la bienvenida a otra emisión de No nos caerán Cuba. El día de hoy les propongo un programa especial porque voy a contar con la presencia de una de las caras visibles del movimiento de solidaridad entre los familiares de los presos políticos. Hablo de Roxana García Lorenzo. Roxana, hermana de Andy García Lorenzo, joven cubano de solo 24 años, condenado a 4 años de prisión y en estos momentos cumpliéndolo en un campo de trabajo forzado en Santa Clara. Roxana García y su familia, gran parte de su familia, ha tenido que marchar al exilio porque sí, en Cuba la solidaridad, aun cuando es entre las familias, también es hostigada y perseguida. Y el día de hoy tenemos su testimonio de primera mano en No nos caerán Cuba. Nos va a comentar cómo fue las circunstancias que la llevaron a salir del país, a ella y a parte de su familia, cómo se encuentra en estos momentos su hermano, una actualización del caso de Andy García, pero sobre todo nos va a hablar de la plataforma Alzando Mi Voz, que es un proyecto más para que llegue la solidaridad a los presos políticos en Cuba. Yo siempre digo que los presos son más que una cifra. Según el último informe de Prisoner Defender, más de 1.300 personas se encuentran privadas de libertad hoy en Cuba por pensar diferente, por manifestarse, por hacer activismo o arte independiente. Pero detrás de esa cifra, que pudiese ser vacía de no ser porque hay un drama familiar muy grande que hoy contamos aquí de primera mano en No nos caerán Cuba. Vamos con Roxana en un intercambio de poco más de 20 minutos que creo merece toda la pena ver. Ya volvemos. Roxana García Lorenzo, un enorme placer tenerte en No nos caerán. No nos caerán, un podcast para el intercambio de ideas, para crear sociedad civil, para conversar. Y qué mejor con ustedes que son protagonistas del cambio y de los acontecimientos que han ocurrido en Cuba en los últimos años. Te voy a presentar Roxana García Lorenzo, hermana del preso político Andy García Lorenzo, además de ser una de las caras más visibles de la resistencia familiar a lo que significa la prisión injusta de los presos políticos en Cuba. Voy a poner algunas cifras sobre la mesa para que a partir de ahí podamos conversar. Según Prisoner Defenders, hay en Cuba en estos momentos más de 1.300 presos políticos. De ellos, 207 manifestantes tienen condena a más de 10 años de prisión. Esto parecería una cifra vacía de no ser porque detrás hay un drama familiar, un drama humanitario que sé que a la familia de Andy ha golpeado de forma bastante especial. Yo quisiera comenzar esta conversación hablando de Andy, un joven de 24 años que se encuentra en prisión. Yo creo que se han ensañado con Andy de una forma bastante cruel, bastante injusta. Según estuve leyendo, Andy tiene una prisión, fue condenado a 4 años de prisión en abril pasado. Estos 4 años de prisión fue enviado a régimen abierto. Sin embargo, con una crueldad bastante severa, fue retirado a pocas horas de este régimen abierto y fue enviado a un campo de trabajo forzado. Yo creo que para comenzar esta conversación, háblanos un poco de la actualidad, cómo se encuentra Andy, un poco una actualización de cómo se encuentra Andy García en la prisión. No, primero que todo, agradecerte por el espacio y por darme la oportunidad de estar en el programa. Y sí, realmente ha sido bien difícil, sobre todo para mi hermano Andy. Incluso estos últimos meses se ha encontrado mal de salud, le han tenido que hacer múltiples pruebas, porque como todos sabemos, la situación en las prisiones, en las cárceles, realmente es bastante mal, bastante degradable. Y realmente se ha visto mal de salud, muy mal, muy afectado. Y en estos momentos se encuentra así. En varias veces le han negado la condicional, en varias veces le han negado su salida de la prisión, aun cuando ya por derecho debería haber salido al cumplir la mitad de su sentencia. Pero para nadie es una sorpresa cómo trabaja el régimen, cómo trabaja la dictadura y pues en estos momentos se encuentra aún cumpliendo su condena en una prisión de máxima seguridad. Es bastante llamativo, Roxana, porque yo creo que lo que les ha pasado a ustedes también ha pasado en muchas otras familias, ¿no? Sobre todo que son cubanos que no tenían hasta el 11 de julio, digamos, una participación activa en la política, en la disidencia o en la oposición. Sin embargo, como ocurrió a lo largo de todo el país en unas protestas que fueron multitudinarias, los cubanos salieron, aún sin tener un activismo político claro, a pedir libertad. Y muchas de esas personas hoy se encuentran en las cárceles y sus familiares han tenido que entonces chocar con una realidad que había estado aconteciendo en el país hace más de 60 años y es precisamente la represión, la injusticia, la arbitrariedad
ustedes lo han vivido en carne propia. He estado viendo noticias incluso de que hubo un acontecimiento con el padre de Andy y en estos momentos, hace unos meses atrás, y sin embargo, la persona que lo agredió fueron bastante benevolentes con él, sin embargo, Andy está en prisión. Exactamente, incluso apenas hace unos días yo posteé en las redes sociales sobre que se iba a celebrar el juicio de esta persona, que incluso puso en riesgo la vida de mi papá. Y sin embargo, mi hermano, por otra parte, por el simple hecho de manifestarse pacíficamente, está cumpliendo una condena de 4 años. Es algo absurdo y sin embargo es la realidad del pueblo cubano en estos momentos. Sí, es tremendamente, primero que es una impotencia muy grande, sobre todo porque ya no más, no solamente están condenando a las personas que se manifiestan, sino también tipifican la solidaridad familiar, que es el pilar de cualquier sociedad, de que una madre pueda manifestarse por la libertad de su hijo, un padre pida o un hermano la libertad de su hijo. La represión con ustedes ha sido tremenda. En noviembre pasado, si no me equivoco, parte de la familia de tu esposo, Jonathan, que también ha sido una de las caras más visibles de la resistencia familiar y que además han tejido a través de ustedes una red de solidaridad. Cuando estaban en Cuba, con las otras familias de los presos políticos, tuvieron que exiliarse, salir del país de forma forzosa. Si nos pudieras dar un poco más detalles de cómo ocurrió esta salida. Sé que anteriormente ya habían presiones de la seguridad del Estado para habían fabricado delitos que son evidentemente delitos comunes porque tienen camuflados por causas políticas alrededor de ellos y lo impulsaron a salir del país al exilio, como han salido muchas familias. Exactamente. A mi esposo y a mi suegro le pusieron un ultimato. Incluso ellos tenían desde hace meses un proceso abierto, y todo el tiempo eran amenazados constantemente con seguir este proceso, con llevar a cabo, llevarlos a la prisión por este proceso que ya tenían abierto. Y llegó el punto en el que el régimen le puso una fecha, les dijo que después del 3 de noviembre, si no, si se encontraban en Cuba, iban a ser trasladados a la prisión de La Pendiente. Incluso mi mamá recibía mensajes todo el tiempo como afirmando esto, de que todo el tiempo le decían de que ellos también iban a ir presos, como mismo estaba Andy. Era una tortura psicológica por todas partes y realmente lo cumplieron ellos hasta el último momento. Hasta el último momento, cuando ya ellos estaban saliendo del país, ellos estaban incluso llamando horas antes de salir para confirmar de que ellos se fueran a ir, para confirmar de que ellos abandonarían la isla. Y realmente ese tiempo fue súper difícil porque también estaba dentro de la prisión mi hermano recibiendo amenazas, y a mi hermano le decían de que ellos tenían que salir. A toda la familia todo el tiempo estaban como que presionándolos para que ellos salieran del país. Y realmente sí fue algo difícil, sobre todo para ellos, cuando ellos lo que estaban haciendo era apoyándome a mí, apoyando a mi familia, apoyando a denunciar por la libertad de mi hermano Andy. Incluso salieron en la misma fecha en la que cumplía los 15 años la hermana de Jonathan, mi esposo. Y realmente no fue difícil solamente para ellos, sino también para el resto de la familia, para una niña menor de edad, para su esposa. Y incluso a estas alturas todavía se encuentran acá en Alemania solicitando asilo político, porque la salida fue en menos de un mes. O sea, tuvieron que salir en menos de un mes para el primer lugar que hubiera, porque no tenían tiempo. Fue algo Sí, realmente bastante difícil. yo creo que para el público que no es cubano y que necesite comprender el nivel de represión y el nivel de hostigamiento que se vive en Cuba, a estas personas no solamente ya los amenazaban, les creaban delitos comunes para encauzar causas políticas, sino que también sufrieron la persecución laboral en sus centros de trabajo con inspectores todo el tiempo. Ustedes lo transmitieron a través de sus redes sociales. No solamente eso, vandalizaban su casa, vandalizaban el lugar de su trabajo, o sea, prácticamente disentir en Cuba, incluso cuando tienes un preso en la cárcel, que es prácticamente un instinto familiar pedir su liberación, es un suicidio social, porque ya ni tan siquiera te amenazan con privarte de libertad, sino que te hacen la vida cada vez más difícil hasta llevarte al límite
de optar por el exilio como única vía, primero para que tu familiar en la cárcel también tenga tranquilidad, porque también he leído que Andy les decía, váyanse, váyanse del país, no pueden estar acá, les van a hacer daño, los van a meter presos, y bueno, finalmente lo tuvieron que hacer. Tú también tuviste que salir, saliste un poco después. Si nos puedes hablar un poco de tu salida. Sí, yo salí de Cuba aproximadamente hace un mes, aproximadamente. Realmente cuando ellos se fueron, realmente, o sea, fue un vacío muy grande. Yo, por mi esposo, por ellos que son mi segunda familia, yo vivía prácticamente en su casa. Y realmente sí fue bien difícil, sobre todo por el apoyo, a pesar de que ellos siguieron, enseguida que llegaron acá, siguieron en manifestaciones, siguieron apoyándonos, pero ¿cómo decir? El estar juntos realmente como familia realmente es bastante Claro, difícil. Y todo ese tiempo allá en Cuba, la parte más difícil fue cuando mi familia, todo el tiempo, mis padres principalmente, tenían este temor de que a mí me pasara lo mismo y me repetían una y otra vez de que me fuera durante esos 6 meses que yo estuve en Cuba. Una y otra vez me decían que me fuera, y al igual que Andy. Y por otra parte, yo extrañando tanto a mi pareja, pero realmente yo no me quería ir, quería seguir abogando por la libertad de mi hermano desde Cuba, pero realmente el último mes fue bastante difícil cuando ya yo sentía que no me quedaban fuerzas, cuando sentía que yo salía sola a la calle y que estaba la seguridad del Estado cerca. Cada vez que Díaz-Canel en esa fecha estuvo yendo mucho a Santa Clara, y en esa fecha fue cuando más tuvimos seguimiento, cuando las votaciones se hacían cerca de mi casa y más vigilancia de la seguridad del Estado tenía. Y entonces fue cuando decidí salir de Cuba, y fue bastante difícil, sobre todo tener que despedirme de mi hermano en esa prisión, cuando lo que hubiera querido fuera despedirme de mi hermano dejándolo en la casa. Pero aún así, desde aquí, desde el momento en punto que salí de Cuba, salí de Cuba, pero no para olvidarme de mi hermano, no para dejar de denunciar, claro. sino todo lo contrario, para desde el lugar donde estoy, a las personas que conozco, hablarle de mi hermano, hablarle de la situación que se está viviendo en Cuba y de lo que es la real verdad, de lo que es la vida en Cuba realmente. ¿Tuviste presiones de la seguridad del Estado para que salieras del país? Muchísimo antes, desde el momento en punto de que le dijeron a Pedro y a Jonathan de que se tenían que ir, desde ese momento también me estaban presionando a mí. Solo que yo siempre tuve claro que no me iba a ir. Entonces yo se los dejaba claro. Incluso cuando mi esposo salió, cuando mi suegro salió, ellos también por una parte tenían el temor de que realmente esa amenaza la cumplieran conmigo, de que fuera a mí, de que realmente me abrieran un proceso, pero al final logré salir, y a pesar de que mi hermano todavía se encuentra en la prisión. Roxana, yo recuerdo la primera vez que vi a su familia, la familia de ustedes en redes, fue cuando el 15N, si no me equivoco mal, ustedes hicieron una enorme manifestación en Villa Clara. Yo creo que se viralizó esas imágenes por internet, vestidos de blanco, enfrente de su casa. Yo creo que un ejercicio cívico de admirar. No tenía información yo que ustedes hubiesen hecho antes alguna otra cosa. Sin embargo, ese día todo el mundo puso su atención en esta familia cubana de Santa Clara que estaba pidiendo la libertad de su familiar con una dignidad enorme. Yo creo que fueron orgullo para los cubanos y para los familiares de los presos políticos, que sintieron que no estaban solos, que también habían personas que estaban dispuestas a expresar su descontento con aquellas condenas que son una barbaridad. ¿Tuvieron ustedes, fue a partir de ahí que tuvieron la visibilidad y comenzó el hostigamiento a partir de esa fecha? Realmente sí, porque nosotros llevábamos meses, desde el 11 de julio, denunciando todo lo que estaba sucediendo con Andy, pero el 15 de noviembre realmente no fue algo ni que lo planificamos, simplemente estábamos conscientes de la marcha que se estaba preparando, y nosotros teníamos que ser consecuentes con lo que llevábamos meses haciendo, denunciando en las redes sociales, aunque no éramos tan visibles.
Y el 15 de noviembre, yo creo que la propia seguridad del Estado nos dio esa visibilidad, porque ellos a veces trabajan también con con muy poca inteligencia. Ellos hicieron ese acto de repudio con la intención de que nosotros nos calláramos, o sea, entráramos para la casa y dejáramos de denunciar como para avergonzarnos delante de nuestros vecinos. Y realmente tuvo un efecto totalmente opuesto. Tuvimos muchísimo apoyo de vecinos. Incluso mi familia recibió dos actos de repudio. El que más se conoce es con el cartel de Libertad para Andy, pero mi familia recibió dos actos de repudio. Uno fue con mi suegro Pedro, que fue bastante triste al ver que llevaron hasta periodistas para allá. Y el segundo fue ese, que se ve en las redes sociales vestidos de blanco y cantando Queremos Libertad. Y realmente lejos de avergonzarnos, ese día para nosotros fue un logro, para nosotros es bastante, lo contamos con bastante orgullo, sobre todo cuando a los días tuvimos una visita con mi hermano Andy y cuando se lo contamos, él nos dijo de que ya él lo sabía. Y ya él lo sabía porque en el noticiero de la televisión dieron imágenes de nosotros y mi hermano lo vio en la prisión. Entonces, eso creo que fue el mayor orgullo que yo en lo personal puedo tener, el hecho de que mi hermano me haya visto en la televisión, viendo su familia, abogando por él y pidiendo la libertad de él. O sea, de Y, que consiguieron el efecto completamente opuesto. sí, no, realmente, y fue el orgullo no solamente de Andy, sino el orgullo de gran parte de los cubanos que ese día dijeron, bueno, hay familiares dispuestos a pedir por la liberación de sus hijos, de sus hermanos que están en prisión. Y bueno, a partir de ahí, tejieron ustedes una red de solidaridad con los presos. No recuerdo el nombre de cómo se llamaba esta Ay- iniciativa, pero Ayuda a los valientes del 11J. Se correcto, llama. ayuda a los valientes. Y es admirable que a partir de, que a pesar del hostigamiento hayan podido crear esta red de solidaridad con estas familias que son muchas de ellas muy vulnerables, de sectores muy vulnerables, porque siempre yo lo digo, anteriormente al 11 de julio se encarcelaban a opositores, disidentes, activistas, pero el 11 de julio rompió y hay sectores populares, muchos de ellos de barrios que están marginalizados durante años, que están en las cárceles, porque además fueron los barrios donde las manifestaciones ocurrieron con mayor fortaleza, hasta en La Guinera, en La Habana y otras, y a lo largo del país, ¿no? Y ustedes tejieron esta red de solidaridad que ayudaron a muchísimas personas dentro de Cuba. Sí, exacto. Y esto fue una de las cosas que la seguridad del Estado utilizó para amenazar sobre todo a mi suegro Pedro, quien mayormente llevaba esta red de ayuda. O sea, fue algo entre la familia. Me acabo de referir mal porque es que aún esta red de ayuda se lleva a cabo, a pesar de que no tienen los fondos suficientes como al principio, pero Claro. se lleva a cabo y se intenta ayudar a la mayor cantidad de familias posibles dentro de Cuba, dentro de la isla. Y realmente, como te decía, esto lo utilizó la seguridad del Estado para detenernos en varias ocasiones, para usar esto como amenaza para detenernos, pero aún así no lo lograron. No lograron intimidarnos ni lograron de que esta red de ayuda parara. Todo lo contrario, esta red a la fecha se continúa, como te decía, se continúa ayudando a las familias. Y esto sabemos de que al régimen les molestó bastante, les sigue molestando, porque a pesar de que ellos nos detenían, cuando nos soltaban, cuando nos sacaban del interrogatorio, tenía un efecto totalmente opuesto. Nosotros cogíamos más visibilidad y más empeño en seguir esta red de ayuda. Roxana, sé que hay conversaciones, bueno, es de conocimiento público, que hay acercamientos entre la iglesia y el régimen cubano por una posible mediación para la liberación de los presos políticos. El cardenal Estela, enviado del Vaticano, visitó Cuba. Tengo entendido que se puso el tema sobre la mesa. Luego vi que la conferencia de obispos cubanos se reunió también con la presidencia del país. Ahora se están debatiendo en redes sobre una posible visita de Díaz-Canel y un encuentro en el Vaticano.
con el Papa, ¿tienen los familiares de los presos políticos alguna información o alguna idea de que se esté manejando su liberación por medio de una amnistía o de cualquier tipo de vía legal para poder liberar a estas personas anterior a su condena? Tengo entendido que se está manejando esto. No sé si ustedes tienen alguna información. A ver, esto te lo voy a responder como familiar directo de Andy. En primer lugar, lo que tenemos, lo que sabemos todos es, no sabemos qué está pasando cuando se le está negando la condicional a todos los manifestantes del 11 de julio, principalmente de Santa Clara. Voy a hablar directamente de Santa Clara porque es lo que tengo más allegado. Se le ha negado la condicional a todos, mientras ya la mayoría que está en trabajo correccional con internamiento debería haber salido de libertad condicional. A todos se las han negado y realmente es una incógnita que tenemos todos los familiares porque realmente no se ha hablado nada con los manifestantes. Y realmente como familiar, muchas veces yo, por lo menos en lo personal, yo quiero creer que sí se están haciendo cosas, que sí va a funcionar algo, pero por otra parte sabemos los tentáculos tan grandes que tiene la dictadura cubana y entonces, yo por mi parte quiero creer que sí se están haciendo cosas, que sí se van a sacar los presos, de que ellos van a ser liberados, pero por otra parte, como te decía, está este temor de que todo se quede en conversaciones y que no lleguen a cabo nada, porque hasta el momento, al menos con los presos, no se ha hablado de este tema. No se ha hablado. Es una mezcla de sentimientos bastante confuso, pero Sí, no, yo comprendo y absolutamente, sobre todo porque estos temas cuando se han hecho en otras ocasiones han sido muy herméticos y los familiares, los presos se enteran a la misma vez que toda la sociedad. O sea, se llevan conversaciones. Es increíble, pero así ocurre ajenos a los presos políticos y sus familiares, ¿no? Roxana, es muy llamativo porque sobre todo ustedes que han tenido que partir al exilio, han pedido refugio en un país europeo, aún estando allí, han continuado con el activismo. Estuve revisando en redes la página de Alzando Mi Voz, tiene un alcance tremendo. Si nos puedes hablar un poco de esta iniciativa que ha surgido a partir de ustedes y que evidentemente es por la liberación de los presos políticos y contra la injusticia. exactamente. Alzando mi voz es una campaña precisamente por la libertad de los presos políticos para denunciar los acosos que se están cometiendo con ellos y realmente quizás no haya tenido el mayor alcance, pero por nuestra parte estamos intentando de que visibilizar el caso de los presos políticos, el caso de mi hermano Andy, que es bastante importante para mí, bastante importante para las personas que se sienten identificadas con el dolor de las familias. Y realmente lo que intentamos llevar a cabo es hacerles saber a los familiares, precisamente, directamente, hacerles saber a los familiares que aunque hayan pasado, para esos familiares que no denuncian, que están callados, que tienen temor a denunciar, tienen temor de lo que les pueda suceder, hacerles saber de que callar está mal, que deben alzar sus voces por sus familiares, no importa si ya pasó casi 2 años, no importa si a la fecha han estado callados, lo importante es no ser cómplice de esa dictadura que tienen presos injustamente a nuestros familiares, que alcen sus voces, que denuncien lo que está pasando. Obviamente sí tiene riesgos, pero riesgos que hemos pasado millones de cubanos que están en el exilio y miles de cubanos que todavía están dentro de la isla. O sea, no están solos, somos millones de cubanos los que estamos abogando por la libertad de los presos políticos y de la libertad de Cuba. Y yo creo que es muy oportuno, sobre todo teniendo en cuenta, como dije al inicio, que detrás de estas cifras, que a veces uno las repite, bueno, más de 1.300 presos políticos, no hay una cifra vacía. Detrás hay un drama familiar, hay una historia de injusticia, hay familias vulnerables, pero sobre todo hay una represión extrema y un sentimiento de injusticia que va más allá de la propia cifra, que parece una cifra vacía, ¿no? Yo te doy las gracias, Roxana, por aceptarme este espacio. Voy a terminar con una pregunta que creo que es obligada y se la hago a todos los que pasen por acá. ¿Cómo avisoras tú el futuro de Cuba? ¿Eres optimista con que ocurra un cambio, al menos en los próximos años? Yo sí.
yo sí, y precisamente es por eso que en todo este tiempo hemos alzado nuestras voces, porque nosotros sí creemos en que Cuba, de que ese régimen va a caer, los presos políticos no van a estar presos toda una vida, van a ser liberados y hay una nueva generación que se levanta y que va a seguir alzando sus voces por la libertad de Cuba y cada vez somos más personas en el exilio, pero cada vez también se levantan nuevas personas desde dentro de la isla que alzan las voces y denuncian y se manifiestan, unos quizás por las redes, otros en las calles, pero el gobierno, o sea, la tiranía va a caer y ellos van a tener que pagar lo que están haciendo. Yo estoy totalmente de acuerdo, yo soy muy optimista. Ellos han querido encarcelar a los cubanos, han querido exiliar, pero a pesar de eso estamos viendo las protestas en Caimanera, hemos visto un resurgir ahora de cineastas que han emprendido un movimiento en redes contra la censura. Eh, en fin, la sociedad civil cubana cada vez está más organizada. Yo creo que en eso influye también el acceso a la información y este tipo de cosas que estamos haciendo ahora y que es poder enviar este mensaje adentro de la isla, un mensaje de optimismo, un mensaje liberador. Yo te doy las gracias nuevamente, Roxana, por aceptarme la invitación. Esta también es tu casa. Cuando necesiten o cualquier cosa pueden llamarme y ponemos a su disposición los micrófonos, no nos caerán. Y nuevamente las gracias por estar acá. No, di gracias a ti, de verdad, por el espacio y por el tiempo. Y bueno amigos, de esta forma concluye el programa de hoy. Espero que hayan sido de su agrado, sobre todo después de escuchar a esta joven valiente, esta joven que no se quedó callada cuando su hermano fue a prisión y que por eso hoy cumple exilio en un país europeo. Como siempre les digo, si su libertad de expresión se siente amenazada, si ha sido hostigado o perseguido por decir lo que piensa, no dude en utilizar el hashtag no nos callarán en alguna publicación en Facebook, tal vez un tweet, y ahí estaremos nosotros recogiendo sus denuncias y exponiéndolas en este programa. Nos puede encontrar en todas las plataformas, estamos en las plataformas de Spotify, de Evox si quiere escuchar nuestro programa, y sin embargo si lo quiere ver, también estamos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y también acá por nuestro canal de YouTube. Un placer enorme, mi nombre es Magdiel Jorge Castro, se puede comunicar con nosotros también por el correo electrónico nonoscaerancuba@gmail.com que le va a estar saliendo aquí en la pantalla. Un gusto, nos vemos en el próximo capítulo.